Lección 1. Cómo afrontar los cambios de la vida. Hola Anna, he estado pensando en cómo la vida es una aventura con sus altibajos. Eso es cierto. La vida puede ser impredecible, especialmente cuando se trata de asuntos familiares. Exactamente. Si tus padres se divorcian, puede ser muy difícil. Sí, pero ser comprensivo durante ese tiempo es muy importante. Realmente lo es. Los niños con frecuencia se sienten atrapados en medio de las emociones de sus padres. Es una carga pesada para ellos. ¿Cómo podemos apoyar a los amigos que están pasando por esto? Escucharlos es clave. A veces solo necesitan hablar con alguien. Absolutamente. La empatía puede marcar una gran diferencia en su proceso de curación. Y también es importante recordarles que está bien sentir una mezcla de emociones. Correcto. Es natural sentirse triste, confundido o incluso enojado durante estos cambios. Exactamente. Alentarlos a expresar sus sentimientos puede ser muy útil. ¿Qué pasa con las actividades? ¿Crees que ayudan a distraer la atención de la situación? Sí, dedicarse a pasatiempos o pasar tiempo con amigos puede brindar alivio. Y puede ayudarlos a crear recuerdos positivos a pesar de los desafíos a los que se enfrentan. Definitivamente. Se trata de encontrar pequeñas alegrías en medio de las dificultades. La vida puede ser una aventura, pero tener un sistema de apoyo facilita la navegación. No podría estar más de acuerdo. Juntos, podemos ayudarnos unos a otros a crecer a través de estas experiencias. Lección 2. El arte de contar historias. Hola Anna, siento curiosidad por tus aficiones. ¿Te gusta escribir? Sí, de hecho. Me dedico a escribir historias cortas en mi tiempo libre. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de historias te gusta escribir? Me encanta crear mundos de fantasía con personajes y aventuras únicos. La fantasía suena tan creativa. ¿Has creado un personaje favorito? Sí, tengo una valiente caballero llamada Hilare que emprende emocionantes misiones. El Ara suena intrigante. ¿Qué la motiva en tus historias? La impulsa el deseo de proteger su reino y descubrir verdades ocultas. Esa es una gran motivación. ¿Cómo se te ocurren las ideas para tus historias? A veces vienen de sueños, o encuentro inspiración en la naturaleza y el arte. Es un enfoque fantástico. La naturaleza puede ser muy inspiradora. ¿Has participado alguna vez en concursos de escritura? Lo he hecho. Es una excelente manera de desafiarme a mí mismo y recibir comentarios. Eso suena gratificante. ¿Compartes tus historias con amigos o familiares? Sí, las comparto con frecuencia con mis amigos para pedirles que me piensen y me animen. Es un gran sistema de apoyo. ¿Has pensado alguna vez en publicar tu trabajo? Me encantaría. Es un sueño para mí ver mis historias impresas algún día. Creo que puedes lograrlo. Tu pasión por la escritura brilla. Lección 3. El impacto de la compasión. Hola Anna,
He estado leyendo sobre las áreas que se han visto afectadas por un desastre y cómo responde la gente. Es un tema crucial. Es desgarrador ver la devastación, pero es inspirador presenciar el apoyo. Absolutamente. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras desempeñan un papel vital en esas situaciones. Sí. Su idea fundamental es brindar atención médica donde más se necesita, independientemente de las circunstancias. Es sorprendente cómo funcionan en entornos desafiantes para salvar vidas. Realmente encarnan la compasión. ¿Cómo crees que se las arreglan para trabajar bajo tanta presión? Creo en su formación y compromiso de ayudar a otros a prepararlos para esas situaciones intensas. Eso tiene sentido. Además, el trabajo en equipo entre los profesionales médicos debe ser esencial. Definitivamente. Trabajar juntos puede crear una red de apoyo sólida, que es crucial en las emergencias. ¿Ha escuchado alguna historia específica sobre su trabajo en zonas de desastre? Sí, leí acerca de su respuesta al terremoto de Haití. Proporcionaron cuidados intensivos a miles de personas. Es un ejemplo poderoso. Demuestra lo eficaces que pueden ser en tiempos de crisis. Seguro, nos recuerda la importancia de la solidaridad global en tiempos tan difíciles. Estoy de acuerdo. También inspira a muchas personas a contribuir y ser voluntarias en sus comunidades. Exactamente. La compasión puede crear un efecto dominó, alentando a otros a ayudar a los necesitados. Lección 4. Diversión para hacer ejercicio. Hola Anna. He oído que últimamente te has dedicado mucho a tu rutina de ejercicios. Hola John. Sí, he estado haciendo ejercicio casi todos los días. Es impresionante la cantidad de energía que tengo. Eso es fantástico. ¿Haces algo más para estar en forma además de hacer ejercicio? Definitivamente. También me gusta dar largos paseos y practicar yoga los fines de semana. Eso suena como un gran equilibrio. Caminar es una buena manera de despejar la mente. Exactamente. Me ayuda a relajarme y apreciar la naturaleza al mismo tiempo. ¿Has probado el yoga? Lo he hecho. Es una forma maravillosa de mejorar la flexibilidad y reducir el estrés. Sí. Además, puede resultar bastante desafiante, especialmente en algunas de las posturas avanzadas. Me lo imagino. ¿Tienes una postura de yoga favorita? Me encanta la postura del guerrero. Me hace sentir fuerte y concentrada. ¿Qué hay de ti? Me gusta la postura del niño. Es muy relajante y es un gran estiramiento después de un entrenamiento. Esa es una gran elección. Es importante escuchar a tu cuerpo durante los entrenamientos. Absolutamente. ¿Sigues un programa de entrenamiento específico o lo mezclas? Lo mezclo. Me gusta probar diferentes clases como kickboxing y baile. Mantiene las cosas emocionantes. Eso suena divertido. La variedad definitivamente ayuda a mantener la motivación y previene el agotamiento. Seguro. También me parece que hacer ejercicio con amigos lo hace más agradable. Estoy de acuerdo.
Tener un compañero de entrenamiento realmente puede aumentar tu compromiso y convertirlo en un evento social. Lección 5. El tapiz de la vida. Hola Anna, he estado explorando el concepto de familia y vida social en diferentes culturas. Eso suena fascinante. ¿En qué se diferencian las familias en todo el mundo? Bueno, en algunas culturas, la estructura familiar matrimonial es muy fuerte y hace hincapié en la unidad. Eso es interesante. En muchos lugares, las familias extensas suelen vivir juntas, creando una red de apoyo. Exactamente. Es una forma hermosa de mantener las tradiciones y transmitir valores de generación en generación. Y a través de eso, la vida humana florece por diversos motivos, como el amor y el apoyo. Sí, es sorprendente cómo la dinámica social da forma a nuestras identidades y relaciones. ¿Qué pasa en Polonia? He leído que los lazos familiares son muy importantes allí. Realmente lo son. Las familias polacas suelen celebrar juntas, fortaleciendo sus lazos durante las fiestas. Eso suena encantador. Las comidas y tradiciones compartidas realmente pueden acercar a las personas. Absolutamente. Crea un sentido de pertenencia y orgullo cultural. ¿Cree que la sociedad moderna está cambiando estas estructuras familiares tradicionales? Sí, la tecnología y la globalización están influyendo en la forma en que las familias interactúan y se conectan. Eso es cierto. Pero creo que los valores fundamentales del amor y el apoyo siguen siendo esenciales, sin importar los cambios. Exactamente. Esos valores son atemporales y dan forma a la base de cada familia, independientemente de su cultura. Lección 6. Abogar por el cambio. Hola Anna. He estado leyendo sobre cómo las comunidades negocian sus derechos cuando se sienten destituidas por el gobierno. Es un tema crucial. Es importante que las personas defiendan sus derechos. Absolutamente. Muchos grupos trabajan incansablemente para defender sus intereses, especialmente en la educación. Sí, la educación es un derecho fundamental. ¿Qué ha descubierto acerca de sus compromisos? Las organizaciones suelen centrarse en enseñar a los niños del país, garantizando que reciban una educación de calidad a pesar de los desafíos. Eso es inspirador. La educación puede empoderar a la próxima generación para que se defienda por sí misma. Exactamente. Cuando los niños reciben educación, están mejor preparados para comprender sus derechos y responsabilidades. ¿Cree que los movimientos de base son eficaces para lograr el cambio? Definitivamente. Los movimientos de base a menudo reflejan las voces de la comunidad y pueden influir en las políticas. Es increíble cómo la acción colectiva puede conducir a reformas importantes. Sí, y es esencial que las comunidades se mantengan comprometidas e informadas sobre sus derechos. ¿Qué papel crees que desempeña la tecnología en estos movimientos? La tecnología puede amplificar las voces y conectar a las personas de todo el mundo, haciendo que la promoción tenga más impacto. Eso es cierto. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para crear conciencia y movilizar el apoyo. Es emocionante ver cómo las personas utilizan estas plataformas para impulsar el cambio y educar a los demás. Lección 7. Descubrimientos deliciosos.
Hola Anna, últimamente tengo ganas de comer algo bueno. Las albóndigas y los fideos salteados son mis favoritos. Suenan fantásticos. Me encantan esos dos platos. ¿Cuál es tu tipo de empanadilla favorita? Creo que tendría que decir albóndigas de cerdo al vapor. Son tan jugosas y sabrosas. MMM. Me gustan las albóndigas de verduras, especialmente cuando se sirven con una salsa picante. Esa es una gran elección. ¿Prefieres hacer albóndigas en casa o pedirlas en un restaurante? Me encanta hacerlos en casa. Es divertido ser creativo con diferentes rellenos. Eso suena como una gran actividad de unión. ¿Con qué otros empastes te gusta experimentar? He probado champiñones y espinacas, que quedaron muy bien. ¿Qué hay de ti? He hecho albóndigas de pollo y jengibre antes. Fueron un éxito en mi última cena. Eso suena delicioso. ¿Qué sueles servir con tus fideos salteados? Me gusta agregar muchas verduras coloridas y un poco de pollo a la parrilla para obtener proteínas. Gran idea. A menudo agrego tofu y un chorrito de salsa de soja para darle sabor. Es una combinación perfecta. ¿Tienes un tipo de fideo favorito? Me gusta usar fideos Sudán, son gruesos y masticables. ¿Qué prefieres? Me encantan los fideos de arroz. Son ligeros y absorben muy bien la salsa. ¡Qué gran elección! Con todas estas ideas, me siento inspirada para cocinar. Lo mismo aquí. Planeemos pronto una noche de cocina y hagamos un banquete juntos. Lección 8. Comprar lo esencial. Hola Anna, me he dado cuenta de que me estoy quedando sin lo esencial. Oh, no. Siempre sorprende lo rápido que nos quedamos sin cosas. ¿Verdad? Creo que deberíamos ir juntos al supermercado más cercano. Gran idea. Es más divertido comprar con alguien. ¿Qué necesitas comprar? Necesito algunos alimentos como frutas, verduras y pan. ¿Qué hay de ti? Necesito bocadillos y algunos ingredientes para cenar. Quizá vaya a por pasta. La pasta suena deliciosa. ¿Planeas hacer un plato específico? Sí. Estoy pensando en hacer una pasta cremosa de champiñones. Eso suena increíble. ¿Tienes todos los ingredientes o necesitas comprar algunos? Necesito unos champiñones frescos con nata. ¿Qué hay de tus frutas? Estoy pensando en comprar manzanas y plátanos. Son perfectos para picar. Buenas elecciones. Y también son saludables. ¿Planeas cocinar algo especial? Podría hacer un sofrito con las verduras que compre. Es rápido y sabroso. Esa es una gran idea. Los salteados son muy versátiles. Puedes añadir casi cualquier cosa. Exactamente. Hagamos una lista para no olvidar nada mientras compramos. Buen plan. También escribiré lo esencial. El trabajo en equipo lo hace más fácil. Seguro.
Hagamos que este viaje de compras sea eficiente y divertido. Lección 9. Negociación de términos. Hola Anna, estaba revisando nuestras condiciones de pago y pensé en algo. ¿Qué tenías en mente? Sugiero extender el periodo de pago de 30 a 45 días después de la entrega. Eso suena razonable. Nos daría más flexibilidad para administrar nuestro flujo de caja. Exactamente. Muchos proveedores aprecian disponer de un poco más de tiempo para liquidar sus cuentas. Estoy de acuerdo. También puede construir una mejor relación con nuestros socios. ¿Verdad? Además, demuestra que valoramos sus servicios y entendemos sus necesidades. ¿Hablaste de esto con alguien más del equipo? Aún no, pero creo que es una buena idea presentarlo en nuestra próxima reunión. Definitivamente. Podemos describir los beneficios con claridad para que todos participen. Es un plan sólido. ¿Cree que deberíamos preparar algunos datos para respaldar nuestra propuesta? Sí, disponer de estadísticas sobre las tendencias de pago podría reforzar nuestro argumento. Gran punto. Ayudará a ilustrar cómo el cambio puede tener un impacto positivo en nuestras operaciones. Además, podríamos recopilar comentarios de nuestros proveedores sobre sus preferencias. Esa es una jugada inteligente. Involucrarlos en la conversación puede llevar a una situación en la que todos ganan. Me entusiasma ver cómo esto podría mejorar nuestras asociaciones y nuestra eficiencia general. Yo también. Trabajemos en esto juntos antes de la reunión. Lección 11. Encontrar el equilibrio. Hola Anna, estaba pensando en las contribuciones a nuestro proyecto. ¿Qué tal 60 a 40 a mi favor? Eso parece demasiado desigual para nosotros. Es importante que ambos nos sintamos valorados en esta colaboración. Estoy de acuerdo, pero creo que me he esforzado un poco más en el aspecto de la investigación. Es comprensible, pero también he contribuido significativamente con los elementos de diseño. Tienes razón. Sus diseños realmente han dado vida a nuestras ideas. ¿Qué tal si nos comprometemos? Un compromiso suena justo. ¿Y si optamos por 55 a 45? Es un paso en la dirección correcta. Se siente más equilibrado. Sí. Para nosotros es esencial mantener una buena relación laboral. Exactamente. La comunicación es clave en cualquier asociación. Agradezco lo abiertos que somos el uno con el otro. Hace que el proceso sea más fluido. Definitivamente. Siempre podemos hablar de nuestras contribuciones a medida que avanzamos. De esa manera, podemos ajustarnos si es necesario y mantenernos en sintonía. De acuerdo. Todo gira en torno al trabajo en equipo y a garantizar que ambos nos sintamos satisfechos con nuestras funciones. Me siento optimista con respecto a nuestro proyecto ahora que hemos encontrado un acuerdo justo. Yo también. Mantengamos este impulso positivo a medida que avanzamos. Lección 12. La evolución de los deportes. Hola Anna, estaba leyendo sobre la historia del deporte en Canadá, y es bastante intrigante. Oh, ¿en serio?
¿Qué descubriste? En el siglo XIX, los deportes y juegos en Canadá no estaban muy organizados. Eso es interesante. ¿En qué tipo de actividades participaba la gente en aquel entonces? Había muchos juegos informales, como el hockey y el lacrosse, pero carecían de reglas estructuradas. Me lo imagino. Eso debe haber hecho que fuera difícil jugar de forma competitiva. Exactamente. No fue hasta más tarde que los deportes comenzaron a organizarse y formalizarse más. Entonces, ¿cuándo empezaron a cambiar las cosas para los deportes en Canadá? La creación de clubes y ligas a finales del siglo XIX realmente ayudó a dar forma a los deportes competitivos. Eso tiene sentido. Las competiciones organizadas deben haber creado un sentido de comunidad entre los jugadores. Sí, y también permitió a los atletas mejorar sus habilidades y obtener reconocimiento. Me pregunto cómo ha evolucionado la cultura deportiva desde entonces. ¿Algún cambio notable? Absolutamente. Los deportes se hicieron más inclusivos y las mujeres comenzaron a participar más activamente. Eso es un avance significativo. El deporte femenino ha ganado mucha visibilidad en los últimos años. Definitivamente. Es inspirador ver lo lejos que han llegado los deportes en Canadá, tanto en términos de organización como de diversidad. Estoy de acuerdo. Es fascinante pensar en el futuro del deporte y en las nuevas tendencias que podemos ver. Exactamente. Con la tecnología y la innovación, ¿quién sabe cómo seguirán evolucionando los deportes? Lección 13. Aventuras al aire libre. Hola Anna, el clima es perfecto para hacer senderismo hoy. Eso suena genial. ¿En qué parque pensabas? Estaba pensando en ir a Maplewood Park. Tiene algunos senderos impresionantes. Me encanta Maplewood Park. Las vistas desde la cima son impresionantes. Realmente lo son. ¿Tienes un sendero favorito allí? Sí, me gusta el Lee Trail. Es desafiante pero muy gratificante. Es una elección fantástica. ¿Cuánto tiempo suele tardar en completarse? Tarda unas 2 horas si vas a un ritmo constante. ¿Qué hay de ti? Me gusta tomar el Scenic Loop. Es un poco más fácil y tiene hermosos paisajes. Eso suena relajante. Tal vez podamos probar ambos senderos hoy. Gran idea. Podemos empezar por el Lee Trail y luego tomar el Scenic Loop. Perfecto. Prepararé algunos bocadillos y agua para nosotros. Impresionante. Llevaré mi cámara para capturar las increíbles vistas. Buena idea. Me muero por disfrutar del aire fresco y la naturaleza. Yo también. Siempre es refrescante escapar de la ciudad y explorar el aire libre. Lección 14. Rutinas matutinas. Hola Anna. Estaba justo debajo de las sábanas y puse mi despertador para las 7 en punto. Esa es una buena idea. ¿Sueles despertarte justo cuando suena la alarma? No siempre. A veces presiono el botón de repetición un par de veces.
Me identifico. Es muy tentador quedarse en cama un poco más. Exactamente. Pero me siento con más energía si me levanto de inmediato. ¿Qué hay de ti? Intento levantarme tan pronto como suena la alarma, pero a menudo termino hojeando primero mi teléfono. Eso puede ser una trampa temporal. ¿Has pensado en cambiar ese hábito? Sí, en vez de eso, quiero empezar a leer un libro. Se siente más productivo. Suena como un gran plan. La lectura realmente puede establecer un tono positivo para el día. Seguro. Además, me ayuda a despertar mi mente antes de empezar a trabajar. ¿Tienes en mente un libro específico para tu rutina matutina? Estoy pensando en empezar un libro de autoayuda que quería leer. Eso es excelente. Los libros de autoayuda pueden ser una gran motivación para el día siguiente. Exactamente. Quiero centrarme en el crecimiento personal este año. Es un gol fantástico. Las rutinas matutinas realmente pueden afectar nuestra forma de pensar y nuestra productividad. Absolutamente. Vamos a desafiarnos unos a otros a mantener nuestras nuevas rutinas. Me apunto. Será fantástico apoyarnos unos a otros en este viaje. Lección 15. Diversión al aire libre. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado hacer ejercicios al aire libre en casa? Suena como una gran idea. Lo he pensado, pero nunca lo he intentado realmente. Puede ser refrescante. El aire fresco y el sol marcan una gran diferencia en la motivación. Apuesto a que sí. ¿Qué tipo de ejercicios al aire libre te gustan? Me encanta hacer yoga en mi patio trasero. Es tranquilo y me ayuda a relajarme. El yoga suena maravilloso. Por lo general, me dedico a correr o andar en bicicleta al aire libre. Esas también son excelentes opciones. Correr es una excelente manera de mejorar tu salud cardiovascular. Absolutamente. Y andar en bicicleta es divertido y, al mismo tiempo, tiene un bajo impacto en las articulaciones. ¿Alguna vez has intentado combinar diferentes entrenamientos, como un circuito? No, pero sería divertido. ¿Qué ejercicios recomiendas para un circuito? Puedes incluir flexiones, sentadillas y saltos de tijera. Sería un entrenamiento para todo el cuerpo. Eso suena desafiante pero gratificante. ¿Cuánto tiempo sueles hacer ejercicio? Mi objetivo es de 30 a 45 minutos, dependiendo de la intensidad. Esa es una buena duración. Es suficiente para empezar a sudar sin exagerar. Exactamente. Además, siempre puedes ajustar la intensidad en función de cómo te sientas ese día. Me encanta esa flexibilidad. Tal vez podamos planificar juntos una sesión de entrenamiento al aire libre. Eso me encantaría. Será una forma divertida de mantenerse activo y disfrutar del aire libre al mismo tiempo. Lección 16. Exploración de opciones. Hola Anna, veo que tienen una gran variedad de artículos en esta sección. Eso es cierto. Siempre es emocionante explorar nuevas opciones. ¿Qué es lo que buscas? Espero encontrar algunos ingredientes únicos para la cena. ¿Tienes alguna sugerencia?
Absolutamente. ¿Qué tal ver las especias? Realmente pueden realzar un plato. Gran idea. Me encanta experimentar con diferentes sabores. ¿Tienes alguna especia favorita? Me gusta mucho usar comino. Añade un sabor cálido y terroso a muchas recetas. El comino es fantástico. A menudo uso pimentón para darle un poco de humo. El pimentón también es delicioso. ¿Has probado el pimentón ahumado? Tiene un sabor muy rico. Sí, lo he hecho. Es perfecto para añadir profundidad a guisos y verduras asadas. Hablando de verduras, ¿deberíamos buscar algunas frescas para agregar a nuestras comidas? Definitivamente. Los productos frescos pueden marcar una gran diferencia. ¿Cuál es tu verdura favorita? Me encantan los pimientos morrones, añaden color y dulzura a cualquier plato. Los pimientos morrones son geniales. También me gusta usar calabacines. Es tan versátil. Seguro. Incluso podríamos hacer un sofrito con esos ingredientes. Eso suena delicioso. Tomemos lo que necesitamos y empecemos a cocinar juntos. Lección 17. El poder del arte. Hola Anna, acabo de visitar la galería de arte. Y fue fascinante. ¿De verdad? Suena increíble. ¿Qué opinas de las exhibiciones? Me parecieron muy estimulantes. Cada pieza cuenta una historia única. Estoy de acuerdo. Los artistas mostraron una amplia gama de estilos y técnicas. Exactamente. Es fascinante ver cómo los diferentes orígenes influyen en su trabajo. Sí. Me encanta cómo algunas piezas evocan emociones fuertes o desafían nuestras perspectivas. ¿Tienes algún artista favorito de la exposición? Me atraía especialmente un artista local que utilizaba materiales reciclados. Eso es interesante. El uso de materiales reciclados añade un importante mensaje medioambiental. Definitivamente. Es una forma creativa de crear conciencia sobre la sostenibilidad. Comprendo cómo el arte puede inspirar conversaciones sobre temas sociales. Yo también. El arte es un medio muy poderoso para la expresión y el cambio. ¿Alguna vez has intentado crear arte tú mismo? Lo he hecho. Me gusta pintar, especialmente obras abstractas. Es una forma estupenda de relajarse. Eso suena divertido. Me encantaría ver tu trabajo algún día. Estaré encantado de enseñártelo. Siempre es agradable compartir la creatividad con los amigos. Absolutamente. Planifiquemos un día creativo en el que podamos hacer arte juntos. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido excelente. Gracias.